Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video tutorial. En este caso vamos a hablar de trabajo de fuerzas constantes. La fórmula sería W es igual a F por X por coseno de alfa, donde W es trabajo, X es el desplazamiento y alfa es el ángulo definido entre el desplazamiento y la fuerza aplicada. Veamos algunas unidades de trabajo. Tenemos el ergio, que resulta de multiplicar una fuerza en dinas y una distancia en centímetros, y se abrevia de la siguiente manera. También el joule, que se obtiene de multiplicar la fuerza en newton y la distancia, el desplazamiento en metros, y el kilopondímetro o kilográmetro, que se obtiene de multiplicar la fuerza en kilopondios y la distancia o el desplazamiento en metros. También tenemos las equivalencias, es decir, para convertir de kilográmetros a joules o del joules a ergios o de kilográmetros a ergios. Y están definidas de esta manera. Si voy en dirección de la flecha, entonces multiplicamos por el número que se encuentra allí. Si no, si vamos en dirección contraria, entonces debemos dividir. Veamos el primer ejemplo. Una fuerza de 8000 dinas es aplicada sobre un cuerpo y lo desplaza 1700 centímetros. Si la dirección de la fuerza y la dirección del desplazamiento forman un ángulo de 67 grados, calcular el trabajo ejercido por dicha fuerza. Lo primero que hacemos es el dibujo para poder diferenciar, identificar de qué manera se está moviendo el cuerpo, hacia qué dirección va y cuál es el ángulo, para poder entonces tener una idea clara de cómo sería el diagrama de cuerpo libre. En este caso vamos a pasar directamente a resolverlo. Sería entonces la fórmula del trabajo, F por X por el coseno del ángulo. La fuerza serían 8000 dinas, ya lo tenemos en el enunciado, al igual que el desplazamiento, que serían 1700 centímetros, y el ángulo, que serían 67 grados. Simplemente calculamos este valor y obtenemos que el resultado serían 5.313.943,347 ergios. Ahora, generalmente estos valores los vamos a obtener en joules, así que lo que haríamos sería simplemente transformarlos dividiendo entre 10 a la 7 y obtenemos que serían 0,531 joules. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos un bloque de 480 gramos, un plano inclinado de 15 grados. Tenemos una fuerza de 80 kilopondios y el bloque va a ascender 2 metros sobre el plano. Suponemos entonces el roce nulo y vamos a calcular el trabajo realizado por cada una de las fuerzas y el trabajo neto. Ok, entonces empezamos. Lo primero que vamos a hacer es nuestro diagrama de cuerpo libre, donde vamos a representar la fuerza aplicada, la fuerza normal que ejerce el plano y el peso del cuerpo, que va siempre hacia abajo. En este caso entonces vamos a tener el vector P sub X, que sería la componente horizontal del peso, y P sub Y, componente vertical del peso. Calculamos primero la distancia que va a subir. Lo hacemos dividiendo 2 metros entre seno de 15 grados. Esto lo podemos obtener, lo sacamos de lo que es la ley del seno. Y obtenemos que la distancia que se va a mover son 7,727 metros. Ahora vamos a calcular el peso del cuerpo, sería masa por gravedad, y obtenemos que serían 4,704 newton. Luego vamos a calcular cada una de las componentes del peso. Empezamos por P sub X, sería peso por el coseno de 255 grados, recordando que ese ángulo se mide desde el eje X positivo, desde el lado positivo del eje X. Luego sacamos esta cuenta y vemos que nos da como resultado menos 1,217 newton. ¿Ok? Este menos simplemente significa que está del lado negativo de las X. Por lo tanto, vamos a colocar simplemente 1,217 newton para obtener el peso, pero en positivo, la componente horizontal del peso en positivo. Igualmente calculamos componente vertical del peso. Lo hacemos de la misma manera. P multiplicado por, en este caso, seno.
de 255 grados. Luego sacamos esta cuenta y de nuevo vemos que nos da menos 4,544 newton, lo que nos está indicando que el peso está yendo hacia abajo en el eje Y. De la misma manera, colocamos simplemente 4,544 newton. Vamos a calcular ahora la fuerza normal y vemos que la fuerza normal es opuesto a la componente vertical del peso, y como el cuerpo no se mueve en esta dirección, es decir, no se está moviendo en dirección del eje Y, entonces estas dos fuerzas, la resta de ellas dos va a ser igual a 0. Por lo tanto, obtendríamos que N menos 4,544 newton es igual a 0. Por lo tanto, N es igual a 4,544 newton. Es decir, nuestra fuerza normal es este valor que tenemos acá. Ahora vamos a calcular el trabajo de nuestra fuerza. Sería entonces fuerza multiplicado por la distancia que se mueve por el coseno del ángulo. En este caso el ángulo es 0 porque se está moviendo en esa misma dirección del eje X. Del eje X positivo. Entonces ese ángulo se coloca como 0. Sustituimos cada uno de los valores y obtenemos que el trabajo serían 6057,968 joules. Calculamos ahora el trabajo de la fuerza que es opuesta a nuestra fuerza aplicada. En este caso solamente tenemos la componente horizontal del peso. Entonces vamos a calcular el trabajo de esta fuerza. Sería componente horizontal del peso por el desplazamiento por el coseno de 180 grados. En este caso colocamos 180 grados porque está yendo en dirección contraria. Es decir, está yendo hacia el lado de las X negativa. Entonces tenemos este resultado, cada uno de los valores los sustituimos y obtenemos que el trabajo es menos 9,404 joules. Por último, para calcular el trabajo neto, lo que tendríamos que hacer sería simplemente sumar estos dos trabajos, el trabajo de la fuerza aplicada y el trabajo de la fuerza que va en sentido contrario, es decir, el trabajo de la componente horizontal del peso. Simplemente sustituimos y obtenemos nuestro trabajo neto, que serían 6048,564 joules. Bueno chicos, esto fue todo por este video tutorial. Recuerden que pueden comunicarse conmigo si hay alguna duda. Revisen el ejercicio varias veces para que se pueda entender claramente. Y nos vemos en la próxima.